El tintineo de las copas era el tipo de sonido que escuchas en cada boda. Ordinario, familiar, casi reconfortante. Las velas parpadeaban contra la madera pulida del club de oficiales en Fort Bragg, proyectando una luz cálida por la sala. Por un momento todo parecía en calma. Manteles blancos, cubertería de plata, el débil zumbido de un cuarteto de cuerdas. Pero bajo esa quietud, una tensión presionaba mi pecho, silenciosa pero pesada como el peso de algo que faltaba. Estaba allí de pie con mi vestido, seda marfil cayendo hasta el suelo, la mano de Ethan rozando la mía. Él parecía firme, sereno, un hombre de la marina incluso con su traje. A nuestro alrededor compañeros soldados formaban un anillo de hermanos y hermanas de armas, rindiendo honores como si esta unión fuera parte de una misión mayor. Las banderas, los uniformes, la tradición. Era una boda marcada por la ceremonia, el respeto y el servicio. Y sin embargo, cada vez que mis ojos se desviaban hacia la fila de asientos marcada como familia, solo veía vacío. Las cintas blancas atadas pulcramente alrededor de las sillas parecían burlonas, como marcadores de posición para personas que habían elegido no venir. Ningún padre ajustando su corbata, ninguna madre secándose los ojos con un pañuelo, ningún hermano orgulloso de pie, solo aire donde debería haber vivido el amor. Intenté ahogar el dolor en gestos rutinarios. Sonreír para la cámara. Sostener el cuchillo firme. Acercarme a Ethan mientras cortábamos el pastel. Las risas llenaban el salón, pero cada sonido rebotaba contra el espacio hueco dentro de mí. Entonces, de la costura oculta de mi vestido, un zumbido vibró. Al principio, lo ignoré. Otro pitido, luego otro. Finalmente metí la mano en el bolsillo, sacando el teléfono. La pantalla brillaba intensamente contra la tenue luz del salón. 36 llamadas perdidas de mamá. Un mensaje nuevo. Tenemos que hablar ahora. Me quedé helada. Mi corazón tartamudeó contra mis costillas. La copa de champán temblaba en mi mano. Meses de silencio, meses de rechazo, todo culminando en su ausencia en este día. Y de repente desesperación, urgencia. ¿Por qué ahora? Forcé una risa para los invitados, levanté mi copa más alto y pronuncié palabras de gratitud que se sentían ensayadas, distantes, casi extrañas. El salón estalló en vítores, pero apenas los oí. Mi mente se mantuvo fija en el resplandor de esa pantalla, las preguntas sin respuesta desbordándose más rápido de lo que podía contener. Si alguna vez has sido apartado por tu familia, sabes que no se anuncia con un portazo. Llega en silencio a través de omisiones, a través de silencios, a través de la rosa vacía en el día más importante de tu vida. Corta más profundo que la metralla porque no es el fuego del enemigo, sino la indiferencia de tu propia sangre lo que te hiere. La mano de Ethan volvió a esteadear la mía, un ancla silenciosa. Él no preguntó, no necesitaba hacerlo. Sabía que algo en mí había cambiado, y yo también lo sabía. Lo que aguardaba al otro lado de esas 36 llamadas era más que un mensaje. Era un ajuste de cuentas. El resplandor de mi teléfono esa noche me arrastró hacia atrás, más allá del champán y las sillas vacías, hasta los años en que la fractura había comenzado. Mucho antes de ser mayor, Rachel Morgan, solo era una hija en un pequeño pueblo de Oklahoma, criada a la sombra de un padre marine y una madre que llevaba tanto dulzura como acero en sus manos como enfermera. La nuestra era una casa donde la disciplina era el aire que respirábamos, donde las expectativas resonaban más fuerte que cualquier palabra de amor. Y en el centro de ese hogar estaba mi hermano menor, Tyler. 3 años menor que yo, él era todo lo que mis padres parecían soñar. De hombros anchos, encantador, una estrella bajo las luces del viernes por la noche con un balón de fútbol pegado a su brazo. Los entrenadores lo llamaban el futuro, los vecinos lo elogiaban. Las chicas se alineaban para tomar su mano. Mi padre, Thomas, pronunciaba su nombre con un orgullo que llenaba habitaciones enteras. Mi madre, Linda, guardaba recortes de periódico de él, sus ojos brillaban ante cada mención de sus touchdowns. Yo, en cambio, aprendí a encontrar mis victorias en silencio. Rectas en las calificaciones, sociedad de honor, el programa ROC que finalmente me valió una beca para West Point. Cada logro cuidadosamente guardado, notado con un breve asentimiento. Buen trabajo, dicho como una formalidad. Tyler era el hijo. Yo era una estrella constante que brillaba débilmente en su órbita, rara vez notada.
El día que me gradué de West Point debería haber sido el momento en que me vieron. Realmente me vieron. El uniforme gris de cadete planchado, el sable pulido, la larga marcha por el campo mientras se llamaba mi nombre. Pero cuando miré a las gradas, buscando sus rostros, los asientos estaban vacíos. Más tarde me enteraría de que habían volado hacia el oeste en su lugar, persiguiendo otro partido de fútbol de Tyler en California. Ese hueco en mi pecho no se formó de la noche a la mañana. Fue tallado año tras año, ausencia tras ausencia, hasta que comencé a creer que la invisibilidad era mi papel en la familia. Llevaba la disciplina que valoraban, el honor del que hablaban. Sin embargo, de alguna manera, nunca fui suficiente para ser elegida por encima de Tyler. Si alguna vez te has sentido como el niño olvidado, sabes que no es el silencio en sí lo que te rompe. Es darte cuenta de que el silencio es intencional. Ese día en West Point, con el campo de desfile extendiéndose sin fin ante mí, supe con certeza que en su historia, yo era la hija dejada atrás. Ese día en West Point me había marcado de maneras que aún no comprendía. Si mi familia no podía verme, entonces me abriría un lugar donde no pudiera ser ignorada. El ejército se convirtió en ese lugar. Lo que comenzó como un escape de la ausencia pronto se convirtió en el terreno donde me construí ladrillo a ladrillo bajo fuego y bajo juramento. Afganistán fue donde aprendí los bordes ásperos de la vida y la muerte. Tenía 24 años, apenas superada la etapa de cadete gris, cuando una caravana que comandaba fue emboscada en Kandahar. El polvo se levantó espeso, los disparos resonaron y las decisiones tuvieron que tomarse en fracciones de segundo. Fue allí donde saqué al capitán Marcus Hall de los restos de un vehículo en llamas. Mis manos se ampollaron, mis pulmones quemados por el humo. Más tarde él bromeó diciendo que lo había arrastrado de regreso al mundo por pura terquedad. Pero a partir de ese día, Marcus se convirtió en algo más que un oficial compañero. Fue el hermano que nunca me habían dado en casa. En trincheras y cuarteles improvisados, a través del silencio y las raciones compartidas, aprendimos a confiar el uno en el otro en todo, incluido el peso que llevábamos dentro. El ejército me dio lo que mi sangre nunca tuvo, una familia unida, no por expectativa, sino por lealtad. Cada saludo, cada hombro apoyado contra el agotamiento. Cada mano extendida cuando la noche se sentía demasiado larga. Construyó un hogar más fuerte que cualquier muro en Oklahoma. En esa hermandad, no era invisible. Era necesaria. Era suficiente. Fue durante un ejercicio de entrenamiento conjunto en Norfolk que conocí a Ethan Walker, un hombre de la marina con ojos firmes, se comportaba con la tranquila confianza de alguien que también había visto el costo del servicio. Pero lo que más me perturbó fue la rapidez con la que pareció verme. Donde otros notaban solo el rango y las cintas, él notaba las pausas entre mis palabras, las sombras que a veces cruzaban mi rostro. Él no se inmutaba ante ellas. No me pedía que las enterrara. Él simplemente se quedaba. Ethan me dijo una vez, la fuerza no es solo lo que llevas sobre tus hombros, Rachel. También es lo que dejas que alguien más sostenga por ti. En su presencia aprendí a relajar los puños que no sabía que había estado apretando. En su mirada, ya no era la hija olvidada ni la soldado endurecida. Era una mujer digna de ser amada exactamente como era. La propuesta de Ethan no llegó bajo candelabros ni luz de velas, sino en el corazón del lugar que nos había formado a ambos. Estábamos de regreso en la base después de un arduo ejercicio de campo, con el uniforme aún llevando el polvo del día. Él se arrodilló allí mismo en el patio del cuartel. La bandera estadounidense ondeando sobre nuestras cabezas con el viento de la tarde. Por un latido, el mundo se quedó en silencio. Y entonces el patio estalló. Mis soldados, mi familia gritaron un atronador "guau", sus voces resonando contra el concreto y el cielo. Por primera vez sentí una alegría tan pura que casi ahogó años de silencio. Esa noche mis manos temblaron mientras marcaba el número que había memorizado desde la infancia. Habían pasado meses desde la última vez que escuché sus voces, pero llevaba la esperanza como si fuera una frágil llama ahuecada entre mis palmas. Quizás esta vez sería diferente. Quizás esta era una noticia demasiado grande, demasiado brillante para que la pasaran por alto. La línea hizo clic y mi madre respondió. Le conté todo. Cómo Ethan se arrodilló. Cómo el anillo capturó la última luz del día. Cómo las personas que habían luchado a mi lado gritaron hasta quedarse roncas.
Esperé a que igualara mi entusiasmo, a que me hiciera sentir como su hija de nuevo. En cambio, suspiró casi distraída. Oh, eso es bonito, Rachel. Pero Tyler acaba de ser elegido para el equipo nacional. ¿Puedes creerlo? Haremos una celebración la próxima semana. Todos estarán allí. Las palabras cayeron como acero frío. Mi alegría tan plena, tan cruda, se derrumbó hacia adentro, desplazada por la órbita interminable del foco de mi hermano. No fue ira lo que surgió en mí entonces, sino algo más profundo, más pesado, el familiar peso de ser invisible. Murmuré una felicitación. No quise decir nada, colgué el teléfono y me senté en la penumbra de mis aposentos, el anillo en mi dedo quemaba como una pregunta. ¿Por qué su orgullo nunca tenía espacio para mí? ¿Por qué cada triunfo se sentía prestado, fugaz, como si estuviera irrumpiendo en una historia que nunca fue mía? Ethan me encontró allí más tarde en silencio mirando mi mano. No me presionó para que hablara. Solo se sentó a mi lado, su presencia firme, ancladora. Y en esa quietud, me di cuenta de algo que no me había permitido admitir. No importa lo que lograra para ellos, siempre sería segunda para Tyler. El anillo en mi dedo debería haber sido el ancla que me estabilizara. Pero a medida que los planes de la boda tomaban forma, esa vieja inquietud regresó. Ethan y yo lo mantuvimos simple. Una ceremonia íntima en la base, rodeados de personas que habían luchado a nuestro lado, personas que entendían el sacrificio y la lealtad. Enviamos invitaciones a mi familia también, aunque una voz silenciosa dentro de mí susurraba que no esperara mucho. La esperanza es terca así. Se aferra incluso cuando ha sido pisoteada 1000 veces. Entonces llegó la noticia como un proyectil explotando en medio de todo lo que estábamos construyendo. Tyler anunció su compromiso. No cualquier compromiso, sino un gran y deslumbrante evento en Dallas. La fecha exactamente el mismo día que la mía. Miré el anuncio publicado en las redes sociales, candelabros, salones de hotel de lujo, el anillo de diamantes de ella brillando bajo la luz de la cámara. La sonrisa de mi hermano amplia, mis padres de pie a su lado como si el mundo les perteneciera. La llamada llegó poco después. La voz de mi madre era casi disculpadora, pero no lo suficiente. Rachel, ¿podrías ser flexible con tu boda? El evento de Tyler ya está reservado. Se han pagado depósitos. No tendría sentido competir. Siempre puedes elegir otra fecha. Otra fecha. Como si mis votos, mi amor, mi vida pudieran simplemente ser reprogramados alrededor del foco de mi hermano. Me mordí la lengua hasta que el sabor cobrizo de la sangre llenó mi boca. Pero el cuchillo cortó aún más profundo. Melissa Brooks, mi mejor amiga desde la universidad, la que había elegido como mi dama de honor, la que prometió estar a mi lado en el altar, llamó para explicar. Su voz vaciló, pero su decisión estaba clara. Había aceptado ser la maestra de ceremonias de la celebración de Tyler. Es una gran oportunidad, Rachel. Conexiones, exposición. ¿Tú entiendes, verdad? No respondí. No podía. Mi garganta se cerró. El silencio entre nosotras se extendió como alambre de púas. La traición no siempre es ruidosa. A veces llega silenciosamente envuelta en palabras amables y sonrisas, dejándote vacía antes incluso de darte cuenta del daño. En ese momento entendí algo con claridad hasta los huesos. No solo mi familia había elegido a Tyler de nuevo, sino que incluso la hermana que creía haber elegido para mí había cruzado la línea para pararse en su luz. Me quedé mirando mi vestido de novia colgado en la esquina de mis aposentos, su tela blanca atrapando la tenue luz. Por primera vez parecía menos una promesa y más una pregunta. El ensayo se suponía que debía calmar mis nervios, pero en cambio me vació aún más. La rosa destinada a la familia yacía en un silencio sombrío, su vacío más ruidoso que cualquier coro. Había aferrado algún débil hilo de esperanza de que mi padre aún podría aparecer, podría sorprenderme con un gesto de orgullo. En cambio, llegó un mensaje de voz cortado. No puedo ir, Rachel. Le prometí a Tyler que ayudaría con los preparativos finales. Sus palabras eran de negocios, eficientes, como si yo fuera poco más que un conflicto de horarios. La ausencia de Melissa fue explicada con un texto vago. Surgió algo urgente, lo siento mucho. Sin embargo, cuando hojeé Instagram más tarde,
su sonrisa me quemó de nuevo a través de la pantalla, radiante en el espejo de una boutique mientras probaba vestidos junto a la prometida de Tyler. Ninguna disculpa podía atenuar la agudeza de esa traición. Por un momento todo amenazó con quebrarme. El vestido, los votos, la vida en la que estaba entrando, todo se sentía frágil, como cristal demasiado delgado. Mis rodillas casi cedieron bajo el peso de ser no deseada. Y entonces, a través del salón de ensayos, una voz familiar me ancló. Rachel Morgan no está sola. Me giré para ver a Marcus Hall, su uniforme impecable, su esposa a su lado, ambos habían volado desde California, sus ojos no contenían lástima, solo certeza. Si tu padre no te acompaña por el pasillo, dijo, firme como siempre, entonces lo haré yo. Porque la familia, la que importa, nunca te abandona. Algo en mí se quebró entonces, pero no fue desesperación. Fue la tranquila liberación de saber que no estaba abandonada. No completamente. Al día siguiente, cuando las puertas se abrieron y la música aumentó, di un paso adelante con mi vestido blanco, mi brazo entrelazado con el de Marcus. Sus medallas brillaban bajo las luces de la capilla mientras me guiaba más allá de la fila vacía que debería haber estado llena de parientes de sangre. Y entonces, como una ola que llega, mis soldados se levantaron al unísono. Las botas resonaron, las manos se levantaron a sus cejas en un saludo perfecto. El aire vibraba con respeto, no con ausencia. Cada asiento vacío, cada traición, cada silencio, todo se desdibujó contra el trueno de la lealtad que llenaba la sala. En ese momento comprendí que la familia que eliges, la familia que se queda, vale más que la que se aleja. El aplauso de mis soldados todavía resonaba en mi pecho mucho después de que se pronunciaran los votos. La mano de Ethan estaba cálida en la mía. Y por primera vez en años me sentí anclada, completa, rodeada de personas que eligieron quedarse conmigo. Las risas durante la cena, el brindis silencioso, el tintineo de las copas. Todo se sintió como una bomba sobre heridas que había llevado demasiado tiempo. Pero la alegría tiene una forma de ser frágil. Mientras el cuchillo cortaba la primera rebanada de nuestro pastel de bodas, mi teléfono vibró en la mesa. Al principio, lo ignoré eligiendo perderme en la sonrisa de Ethan. Luego miré hacia abajo y mi estómago se contrajo, 36 llamadas perdidas, todas de mi madre. Me persiguió durante la noche, esa andanada de timbre sin respuesta. Cuando el salón se quedó en silencio y los invitados se dispersaron, finalmente salí al aire fresco de la noche y devolví la llamada. Mi madre respondió al primer timbrazo, su voz temblando, no de alegría, sino de acusación. Rachel, ¿cómo pudiste cerrarnos la puerta así? Tu hermano nos mostró los correos electrónicos, los mensajes en los que decías que no éramos bienvenidos, que tus soldados eran tu única familia. Nos sentamos en casa humillados, pensando que no querías nada con nosotros. Mi garganta se secó. Era una mentira tan audaz que casi me robó el aliento. Tyler había hackeado mis cuentas, falsificado palabras que nunca escribí, torcido mi lealtad en rechazo. Y mis padres, tan rápidos en creerle, tan reacios a verme, aceptaron la fabricación sin cuestionar. Intenté explicar, pero el daño ya estaba hecho. El silencio de mi padre pesaba sobre la línea. Los sollozos de mi madre teñidos de ira. Habían elegido su historia en lugar de mi verdad. Más tarde escuché lo que sucedió en la gran fiesta de compromiso de Tyler en Dallas. En medio de la celebración, su prometida se topó con los correos electrónicos reales. El rastro de engaño que había dejado atrás. Ante la multitud, se quitó el anillo y le dijo que no se casaría con un hombre que traicionaba a su propia hermana. Jadeos, susurros, el colapso de su imagen perfecta. Su caída iluminó las mismas redes sociales que una vez desfilaron sus triunfos. Y sin embargo, nada de eso me devolvió lo que se había perdido. Mi familia había abandonado mi día de bodas. Ninguna disculpa, ninguna revelación podía borrar los asientos vacíos que había pasado. Esa ausencia siempre resonaría más fuerte que su arrepentimiento tardío. La suite del hotel olía levemente a café y rosas marchitas cuando entré. Mis padres ya estaban allí, sus rostros demacrados, sus ojos enrojecidos. Por un momento los vi no como las figuras que se habían cernido sobre mi infancia, sino como dos personas cansadas que habían perdido el equilibrio. Las manos de mi madre temblaron mientras buscaban las mías, su voz quebrándose. Rachel, lo sentimos. Hemos estado ciegas.
Favorecimos a Tyler tanto tiempo que cuando él hablaba, le creíamos sin dudar. Pensamos que estábamos protegiendo al hijo que más nos necesitaba. No vimos lo que te estábamos haciendo. Los ojos de mi padre se llenaron de lágrimas, pero las palabras no me consolaron. Llegaron demasiado tarde, después de demasiado silencio. Sostuve su mirada, mi voz firme, aunque mi pecho se apretaba. No solo le creísteis. Me abandonasteis en el único día en que debería haber importado. ¿Entendéis? Caminé por ese pasillo sin vosotros. Y nada puede cambiar eso. Sus lágrimas cayeron más fuerte, pero no me doblegué. Por una vez, no me encogí para encajar en su versión de familia. No necesito disculpas fáciles, continué. Si me queréis en vuestras vidas, entonces algo tiene que cambiar. Un cambio real. Terapia para todos nosotros. Y Tyler, él necesita ayuda. Intervención real, no indulgencia. El silencio se prolongó, roto solo por el sollozo de mi madre. Mi padre asintió lentamente, su orgullo fracturado. Si esa es la única manera, entonces lo haremos, susurró. Pero ya había trazado la línea. Mi futuro ya no dependía de ellos. Ethan me esperaba abajo, su mano firme, su presencia suficiente. Mis soldados se habían levantado más altos para mí de lo que mi sangre lo había hecho jamás. Y en esa verdad, finalmente entendí que la familia no se trata de quien comparte tu apellido. Se trata de quien se niega a irse cuando el mundo lo hace. Al darme la vuelta para irme, mis padres llamaron mi nombre. Sus voces cargadas de arrepentimiento. No miré atrás. No con ira, sino con finalidad. Algunas heridas pueden cicatrizar, otras pueden sanar, pero solo si la hemorragia se detiene. Esa noche salí del hotel y entré en la oscuridad silenciosa, mi mano encontrando la de Ethan. Por primera vez sentí que el peso se levantaba. Mi vida era mía ahora para construirla no sobre la ausencia, sino sobre la lealtad, no sobre la sangre, sino sobre el amor que eligió quedarse.